La mano que mece la cuna es el mensaje que les comparto este domingo. Mamá, ¿qué quieres de regalo para el Día de las Madres? Que limpies tu cuarto, que estudies, que no me contestes mal. No, mamá, algo que yo pueda dar, no milagros. Un hijo adolescente le dice a su mamá, mamá, ¿qué se siente tener el hijo más guapo del mundo? La mamá lo voltea a ver y le dice, pregúntale a tu abuela. El último, una señora llama a su hijo que vive en otra ciudad. ¿Me vas a venir a ver el Día de las Madres? Claro, mamá. ¿Qué quieres de regalo? Nada, solo verte. Perfecto, entonces no gasto en nada. Mamá, ya te estoy haciendo la lista. Se quedó con la interrogante. Había un hombre llamado Tomás Alva Edison, uno de los inventores más influyentes de la historia. Cuando era niño, llegó un día a casa con una carta de la escuela. Se la entregó a su mamá y le dijo, mi maestro dice que solo tú puedes leer esto. Su madre la abrió, la leyó y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero sonrió y le dijo, tu hijo es un genio. Esta escuela es demasiado pequeña para él y no tiene maestros suficientemente buenos para educarlo. Por favor, enséñale tú misma. Desde ese día, ella decidió educarlo en casa. Años después, Edison se convirtió en el hombre que conocemos. Mucho tiempo después de que su madre murió, él encontró esa misma carta guardada entre sus cosas. La abrió y esta vez lo leyó él mismo. Decía, su hijo tiene deficiencia mental. No podemos permitir que venga más a la escuela. Edison lloró profundamente y escribió en su diario, Tomás Alva Edison era un niño con dificultades, pero su madre heroica lo convirtió en un genio. Fíjense qué interesante esta historia de la mamá de Tomás Alva Edison. Cómo provocó que su hijo se convirtiera en un genio, siendo que en la escuela lo desecharon. ¿Qué influencia tan positiva o puede ser tan negativa tienen las mamás, los papás sobre nosotros? Nos moldean, nos forman, nos dirigen a nuestro destino. Somos como flechas en sus manos. Para todas aquellas mujeres que han tenido el privilegio de ser madres, esta palabra es refrescante. Dice el libro de Proverbios, hijo mío, Proverbios 1, 8 al 9. Hijo mío, presta atención cuando tus padres te corrigen. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. En nuestra época, ya los padres no corrigen, ya las madres no educan, ya dejamos que los niños hagan lo que ellos quieren. Pero las madres antiguas, los padres antiguos, no solamente educaban, corregían, guiaban y conducían. Entonces hay que recordar esta palabra y hacerla parte de nuestra vida, parte de nuestra familia. Para los padres y las madres jóvenes, esta palabra es refrescante. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Quiero decirles que cuánto le debemos a nuestras madres. Sus cuidados, su atención, sus consejos. Con razón se dice, la mano que mece la cuna gobernará al mundo. Hoy celebramos su día
y muchas se desgastan en atenciones hoy, muchos se desgastan en atenciones hoy, pero en todo el año que necesitamos honrarlas y amarlas, es todo el año que necesitamos llamarlas. A mí se me hace un tanto hipócrita. Hay fiesta, hay flores, hay detalles, hay regalos, porque es el día del 10 de mayo. La gente les lleva serenatas, se emborrachan y se recuerda a las mamás un día al año. Y los otros 364 días pasan desapercibidos. Pero dice el dicho, la mano que mece la cuna gobierna al mundo o gobernará al mundo. Porque las mamás tienen esa habilidad de formar principios, de transmitir valores, de compartir enseñanzas hacia sus hijos, hacia sus hijas. Mi mamá falleció hace 6 años, pero todavía está presente en mi mente. Están presentes sus consejos, están presentes sus palabras. Y cuando voy a tomar una decisión, frecuentemente escucho su voz, aconsejándome, dirigiéndome, guiándome. Ella falleció, repito, hace 6 años, pero está presente en mi vida. De la misma forma, yo creo que usted, la mayoría de nosotros, tenemos un alto concepto de nuestras madres. Se sacrificaron por nosotros. No fueron ciertamente personas perfectas, pero se sacrificaron grandemente por nosotros. Simplemente todo lo que lloramos, todas las desveladas que les dimos, cuando nos enfermamos, cuando pasamos por momentos difíciles, ahí estaba mamá para consolarnos, para animarnos, para sustentarnos. Ahí estaba también papá. Démonos cuenta entonces que celebrar un día a las mamás es honrarlas, es respetarlas, pero celebrar los 365 días de ellas tiene una connotación especial, que valoramos a esa persona. ¿Para cuántos de nosotros quisiéramos tener este día a nuestra madre para darle un abrazo, para darle un beso, para platicar con ella, para llevarle flores, para darle un regalo, pero ya no la tenemos? Tenemos que visitarla en el panteón. Tenemos que conectarnos con ella a través de fotografías, a través de imágenes, a través de recuerdos. Pero ¿cuántos tienen la bendición de tener a su mamá con vida? Abrácenla, apapáchenla, acarícienla y sobre todo, no se porten bien con ella este día solamente, sino todos los días del año. Todos los días tenemos mamás. El cariño de un padre y el amor de una madre, para los que ya no los tenemos, es tristeza y nostalgia. Pero la verdad es que viven en nosotros y sus valores se reproducen en nuestra vida. Nos lanzaron como flechas hacia el blanco y seguimos avanzando hacia nuestro destino. Ahí está mamá, pero también está papá. Los que tuvimos la bendición de ser educados por mamá y papá, les tenemos en un grande aprecio. Repito, mi mamá falleció hace 6 años, mi papá hace 3, y tengo fresca en mi mente sus palabras, sus enseñanzas, me dirigieron como una flecha hacia mi destino, pero lo hicieron también contigo, y contigo, y contigo, y lo están haciendo cada día y todos los días. Los padres son formativos. Los padres son importantes en nuestra vida. Llevamos no solamente su sangre, llevamos sus consejos, llevamos
sus palabras, llevamos sus principios, sus valores. Nuestros mejores amigos viven en los Estados Unidos, en la ciudad de Forney, pegado a Dallas. Y ellos no pudieron tener hijos. Adoptaron un niño que se llama Samuel, ahorita tiene como 27 años, y adoptaron una niña que se llama Alexia. Ella tiene aproximadamente 15, 16 años. Y a mí se me hace sorprendente cuando convivo con ellos, que no son sus hijos biológicos, pero tienen sus mismos gestos, sus mismas palabras, sus mismas frases. La pregunta fácil de contestar es ¿por qué? Imagínense todos los días conviviendo con un niño, formando su carácter, moldeando su temperamento. Obviamente que se van a parecer. Y lo sorprendente es que no solamente se parecen en lo externo, sino se parecen en lo interno. Sus rasgos, sus características son similares. Entonces, si eso se reproduce en los hijos adoptivos, imagínense los hijos biológicos, los hijos que salieron del vientre, que se gestaron. A mí eso se hace, cada vez que lo medito, cada vez que lo veo, se me hace un milagro. Un milagro que ocurre todos los días, nuevos nacimientos. Que se pueda introducir una semilla en el vientre y que se pueda gestar un ser humano en el vientre, para mí eso es un milagro. No sé si para usted. Pero para mí eso es un milagro. Que crezca con nuestro ADN, que crezca con nuestra sangre, que se desarrolle con nuestros valores, con nuestros principios, y que cuando ya no estemos se comporte debidamente. Qué bendición más grande para una madre y para un padre que sus hijos sean personas honestas, dignas, buenas personas, que no anden en el crimen organizado, que no anden en las bajas pasiones, verlos realizarse en un trabajo, verlos realizarse en un matrimonio, en una familia. Y luego vienen los nietos, que son la alegría de los abuelos. Y algunos tienen hasta sus bisnietos. ¡Qué bendición! Cuando mi abuelita materna vivía, que fue la única que yo conocí, le llegué a contar 104 descendientes, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. 104 descendientes. ¿Te imaginas? Claro que antes las familias eran grandes, eran numerosas. 8, 10, 12, 14, hasta 16. Ahora las familias son más pequeñas, 1, 2 o 3. Pero aunque seamos pequeños, en las próximas generaciones, si Cristo no viene pronto, nuestra familia va a ser numerosa, nuestra familia va a ser grande, nuestros hijos, los hijos de ellos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, y así de generación en generación. El consejo de Proverbios: presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. En esta época que está de moda el caos y el desorden, ¿cómo necesitamos valores y atender la instrucción de los padres? ¿Cómo los hijos necesitan valores? Los adolescentes, los jóvenes. Es que mi mamá es anticuada. Es que mi mamá no me entiende. Es que mi papá vive en otra época. Es que no comprende la vida moderna. Se acerca papá, se acerca mamá.
a preguntarle algo al hijo sobre el celular y sobre la computadora. Frecuentemente los hijos la mandan por un tubo y le dicen, tú no entiendes. Te explico y tú no entiendes. Y no se acuerdan cuando estaban pequeños que les encargaban las tablas y que ahí estaba la mamá y repite, 3 por 2, 6, 4 por 5, 20, 9 por 3, 27. Allí estaba la mamá con el hijo, repite y repite y repite. Y le tenía paciencia, le tenía tolerancia, le tenía calma. Y ahora cuando se invierten los papeles, las cosas cambian. Me mandó mi hija un video cuando la mamá, más bien cuando la hija se convierte en la mamá de su papá. Y vente temprano, papá, y no vayas para allá, papá, y cepíllate los dientes, papá, y haz esto, papá, y hasta parece cómico. Pero de repente en la vida nos damos cuenta que nos podemos convertir en la mamá de mi papá o de mi mamá, o en el papá de mi papá o de mi mamá. Y los papeles se invierten. Y los papás se hacen ancianos. Y como ancianos se hacen idiosos. Y los hijos frecuentemente batallan con sus padres. Nos toca pagar el precio de lo que ellos hicieron por nosotros. Hay muchas madres destacadas en la historia bíblica. Sara, Jocabed, Ana, Ruth, María, Eunice y una larga lista. Ya que la mayoría de las madres son admirables, pero hoy resalto la historia de Ana, que sin poder procrear, se comprometió con su primer hijo a Dios. Allí estaba orando Ana en el templo. Abría su boca, pero no salía voz. La escuchó el profeta Elí. La escuchó el sacerdote Elí. Y le dijo, mujer borracha, digiere tu vino. Estás en el santuario, estás en el templo. Ana le respondió, no estoy borracha, le estoy pidiendo a Dios un hijo, porque en casa, en aquella época de poligamia, tenía una rival que se llamaba Penina, y Penina sí tenía hijos, y se mantenía mortificándola, burlándose de ella, porque no podía concebir y no podía procrear. Y como dijo mi esposa, ahora los jóvenes no quieren tener hijos, pero antes era lo deseable, lo normal y lo esperable. Y en aquella época mucho más. Una mujer estéril se consideraba una mujer incompleta, una mujer despreciable, una mujer seca. De hecho, en las costumbres bíblicas, cuando una mujer no podía darle hijos a su marido, el marido podía conseguirse otra mujer y traerla a casa para que le diera hijos. Entonces Ana se encontraba ante esa disyuntiva tan fuerte de no poder procrear, de no poder tener esa bendición. A mí me sorprende tremendamente su historia. Ella dijo, Señor, si me concedes un hijo, yo te lo voy a entregar y no lo voy a disfrutar yo, sino lo vas a disfrutar tú. Se regresó a su casa, se limpió sus lágrimas, empezó su vida normal y a los 9 meses, 10 meses de esa experiencia, estaba dando a luz a un niño que le puso Samuel, que por cierto significa se lo pedí a Dios. Samuel nació, se llegó la hora de la fiesta a la que iban todos los años y Ana le dijo a su esposo, yo no voy a destetar a este niño porque cuando se cumpla su plazo lo voy a entregar al Señor. Imagínense, entregar
su único hijo a Dios. Nosotros frecuentemente cuando estamos en apuros, cuando estamos enfermos, cuando tenemos problemas, le pedimos a Dios y nos comprometemos con Él. Le decimos, Señor, si me concedes esta petición, hago esto o dejo de hacer esto otro. Se cumple nuestra petición. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Frecuentemente se nos olvida nuestro compromiso. Pero a Ana no se le olvidó su compromiso. Cuando el niño tenía edad, fue con el sacerdote Elí y le dijo, aquí está el niño que le pedí al Señor, te lo entrego para que se quede en el templo, sea formado y sea un hombre de Dios. Pregunto a las mamás y pregunto a los que todavía no tienen hijos, ¿seríamos capaces de entregar a nuestros niños? ¿Seríamos capaces de entregar a nuestros hijos? ¿Seríamos capaces de dejar a un niño en el templo? ¿Seríamos capaces de entregar a alguno de nuestros hijos? Imagínense en esta época de tecnología, cuando nuestros hijos están lejos, nos llaman por teléfono o les llamamos nosotros. Vemos videollamadas de ellos, aunque estén del otro lado del mundo. Podemos platicar con ellos todos los días. Pero en aquella época no. Samuel en el líder civil de su nación, porque también fue juez. Entonces, no fue en vano el esfuerzo de Ana, no fue en vano el esfuerzo de entregar su pequeño al sacerdote Elí. Dios tenía grandes propósitos para él, como tiene grandes propósitos para nosotros y para nuestros hijos. Los judíos educan con mucho cuidado y con mucha conciencia y con mucha dedicación a sus hijos, porque creen que alguno de ellos puede ser el Mesías. Una mujer que es destacable también en la historia bíblica se llamó María. Y María tuvo el privilegio de llevar en su vientre al Hijo de Dios, de formarlo, de transmitirle valores y de llevarlo hasta cumplir su misión. Imagínense qué honor y qué privilegio tiene esta madre, que es admirable y es reconocida por todos nosotros. Proverbios nos incita a aprender de nuestros padres y que será como un collar de honor alrededor de nuestro cuello. Los consejos y el amor de una madre nunca deben de ser despreciados. Hacen su mejor trabajo con nosotros. Y allí está el collar de honor. Allí está el sello de papá. Allí está el sello de mamá. Cuando un muchacho va a conseguir trabajo en una empresa y dice el nombre de su apellido y dice el nombre de su papá o de su mamá, eso le abre puertas o le cierra puertas. En ocasiones, por el solo ser hecho hijo de fulanito o de sutanito, el gerente, el director de la empresa, le dice bienvenido.
porque se cree que va a ser igual que su papá, y su papá fue una persona trabajadora, honrable, destacable. Entonces, hay la oportunidad de tener el apellido, el nombre y de llevar un collar de honor de parte de nuestros padres, de parte de nuestras madres, que nos lanza y nos capacita hacia nuestro destino. Las mamás también pueden aprender a inspirarse con aquellas grandes mujeres como María, que amamantó y formó al mismo Jesús. ¡Qué grandísima mujer a quien hoy honramos! O como la mamá de Edison, que no lo aplastó sino lo convirtió en genio. Imagínense, recibir la carta de la escuela. Su hijo es un retrasado mental. No lo mande, edúquelo en casa. Y cuando ella lo lee a su hijo, le dice leyendo, le informamos que su hijo es un genio, que no tenemos maestros capacitados para enseñarle. Lléveselo a su casa y enséñelo usted mismo. ¿Qué diferencia ocurrió de ser un discapacitado, un retrasado mental, a ser un genio? Cuando tus palabras se dirigen a tus hijos, ¿los levantan o los aplastan? Yo he dicho en otras veces, y es cierto, que nuestra voz es profética. Si tú le dices a tu hijo, eres un burro, eres un bueno para nada, nunca saldrás adelante, nada bueno saldrá de ti, le estás profetizando, lo estás aplastando. Pero si tú le dices a tu hijo, échale ganas, vas a salir adelante, todo lo puedes, Dios está contigo, lo impulsas hacia su destino. Mamás y papás, cuidemos las palabras que decimos a nuestros hijos. Palabras que aplastan o palabras que levantan. En este caso, la palabra de la mamá de Tomás Alva Edison lo inspiró y lo motivó. Le dijo desde pequeño, eres un genio, y se convirtió en genio. Más de 1000 patentes que registró, la lámpara incandescente, el fonógrafo y tantos inventos más, porque un día su mamá rechazó la opinión de los maestros de la escuela, que lo veían como un retrasado mental, y simplemente le dijo, eres un genio, yo te educo en casa. Démonos cuenta entonces lo importante de nuestras palabras, de nuestros consejos, de lo que le decimos a nuestros hijos. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice Isaías 49:15. Puede ser posible que haya madres, malas madres, pero nuestro Padre promete nunca abandonarnos y jamás dejarnos. No solamente hablo del Padre físico, biológico, hablo del Padre celestial. De repente nos sorprenden las noticias de una mamá que abandonó a su hijo en el basurero, de una mamá que abandonó a su hijo en un orfanatorio, en un templo, en una iglesia. Hay mamás así, que presionadas por su realidad económica o que presionadas por su depresión postparto, actúan de esta loca manera. Pero Dios nos dice, aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Tenemos un Padre celestial que nos ama, y la imagen que tenemos de Dios es de un hombre. Pero en el ámbito espiritual, alguien lo puede imaginar también como una mujer. Y no estoy diciendo herejías. Hay un libro que se llama La Cabaña y precisamente toma ese concepto. La persona tenía serios problemas con su papá.
Cuando Dios se le presenta, supuestamente en esa alegoría, se le presenta como mamá. Los seres espirituales, los ángeles, son seres asexuados. Y tenemos el concepto de Dios como un padre. Pero el amor del padre es también el amor de una madre, que nos ayuda, que nos sustenta, que nos abraza, y que si nuestra mamá biológica nos puede aventar y nos puede abandonar, tenemos el amor del Padre Celestial. Yo admiro a todas las madres, pero especialmente a las madres que forman hijos de bien y a las que lo hacen solas, lo sacan adelante y hasta les dan carrera. Se me hace muy poco celebrarla solamente un día. Debiera ser todo el año nuestro reconocimiento y nuestro cariño. No solamente un día. A mí me sorprende el empuje, el esfuerzo que hacen aquellas mujeres que están solas y que trabajan de día y de noche para mandar a sus hijos a la escuela, y hasta les dan carrera, esforzadas, valientes, trabajadoras, que dicen, como vulgarmente se dice, se la parten por sus hijos, se desviven por ellos y los sacan adelante. Y a veces no solamente es uno, son 2, 3, 4, son abandonadas por su esposo, las dejan solas, no hay pensión que las apoye, no hay ayuda del padre, o el padre se muere, o el padre se divorcia, o el padre simplemente desaparece. ¿Cuántos hombres han desaparecido últimamente en esta guerra de los carteles, de las drogas? Y se quedan solas las mujeres y se quedan con sus hijos y tienen que sacarlos adelante, y lo hacen con esfuerzo, entrega, dedicación y pasión. Termino con esto. La marca invisible. Como la madre de Edison, cada palabra que una madre siembra es una profecía sobre el destino de su hijo. Ustedes no solamente crían niños, están formando los genios, están formando los líderes y siervos del mañana. Los hijos crecen y son como flechas tiradas hacia su destino. No solamente la madre aconseja, no solamente la madre guía, la madre profetiza sobre la vida de sus hijos, los lanza hacia su destino, de tal manera que palabras que siempre se deben de escuchar en casa es: tú puedes, tú lo vas a lograr, vas a salir adelante, échale ganas con tu sueño, échale ganas con tu proyecto. Las matemáticas no son imposibles, sí puedes, hijo. Yo te ayudo, yo te lo explico con manzanitas, yo te lo explico de otra forma. Palabras que una mamá debe de decirle a su hijo. Flechas al blanco. Los padres somos el arco y los hijos las flechas. Nuestra mayor victoria no es retenerlos, sino asegurarse que al soltarlos lleven consigo los valores y el collar de honor que les pusimos en el cuello. Mi esposa me estaba platicando de una mujer en México, una mamá que tenía a su hijo ya grande, su hijo casado con un nieto. Y la mamá, la abuela, mató a la nuera. Y el hijo le dice: ¿qué hiciste, mamá? ¿Por qué lo hiciste? Y la respuesta de ella fue: tú eres mío y no lo comparto con nadie. ¿Cómo debemos tener cuidado? Dice esta frase que les acabo de leer: los padres somos el arco y los hijos las flechas. Nuestra mayor victoria no es retenerlos, sino asegurar que al soltarlos lleven consigo los valores y el collar de honor
que les pusimos en el cuello. Qué importante soltar a los hijos. De sorpresa o increíblemente, esta persona, esta mujer, esta suegra, mata a su nuera, porque la veía como una competencia de su amor por su hijo. Las nueras, los yernos no son competencia, son complemento. En inglés, nuera se dice hija en la ley. Yerno se dice hijo en la ley. Y en verdad que eso ocurre. Cuando alguien se casa con tu hija, se convierte en tu hijo. Cuando alguien se casa con tu hijo, se convierte en tu hijo. Porque esa rivalidad y esos problemas tan frecuentes entre las suegras y las nueras, entre los suegros y los yernos, debemos de aprender a llevarnos bien con ellos. Yo lo digo a lo mejor porque se me hace fácil, yo todavía no tengo. No sé si cuando los tenga opine lo mismo. Pero tenemos que aprender a soltar a nuestros hijos. Tenemos que guiarlos hacia su destino. Tenemos que formar valores y principios que los defenderán al momento de tomar decisiones. Vivir el homenaje, que nuestra vida sea el mejor monumento a nuestras madres, que cuando el mundo nos vea, vea el reflejo de sus oraciones y de su esfuerzo. Que cuando el mundo nos vea, vea el reflejo de sus oraciones y de su esfuerzo. Nadie va a orar por tu hijo más que tú. Nadie va a bendecir a tu hija más que la mamá, más que el papá. Somos el resultado de las oraciones de nuestra madre, de las oraciones de nuestro padre, de las bendiciones de nuestra familia. Cada delincuente, cada sicario, cuando estudiamos su familia, frecuentemente vamos a encontrar una familia disfuncional o abusos en su niñez, bullying en la escuela. Cuando vi la película del Joker me sorprendí cómo él fue maltratado tanto de niño y cuando creció con ira. Dicen por ahí que el miembro de una tribu que no es amado por su tribu va a regresar cuando sea grande y la va a quemar. Démonos cuenta entonces de la importancia que tenemos los padres en la formación de nuestros hijos. Y si ya cometimos errores y la regamos con nuestros hijos, vamos a remendarlo con nuestros nietos. Vamos a cumplir esa misión y ese propósito con nuestros nietos cuando los tengamos. Mamás, quiero decirles que tienen una bendición enorme, grande de ser madres, y las recordamos y las homenajeamos. Papás, ustedes también lo son, bendecidos por Dios. Y el consejo para terminar, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. ¿Tenemos ese collar de honor? Felicidades. ¿No lo tenemos? Hay que ponérnoslo. Si me regresan la imagen al collar de honor, esta es la conclusión de este domingo. Llévate a tu casa ese collar de honor. Amor, respeto, prudencia, escucha, honor, sabiduría, consejos de mamá, consejos de papá, consejos del collar de honor. ¿Qué te parece si no lo tienes, si en esta mañana te lo pones? Si en esta mañana accedes a recibir los consejos de mamá, los consejos de papá, aunque ya estén muertos, porque viven en nosotros.
La escena más lograda de Simba en la película del Rey León, cuando el changuito lo lleva y lo ve en un reflejo del agua, le dice: tu padre vive en ti. Se emocionó cuando le dijo: te voy a mostrar a tu padre. Y cuando ve el reflejo le dice: tu padre vive en ti. Toma el sitio de honor que te corresponde. Mi padre y mi madre viven en mí, aunque yo los visite en el panteón. Y lo mismo puede ocurrir contigo. Y si los tienes vivos, qué bendición más grande. Póngase de pie y vamos a darle gracias